Hoy es 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Colombia ha reconocido internacionalmente que el peor trabajo al que se ven sometidos los niños colombianos es a la guerra. La verdad es que no se tiene claridad acerca de cuántos niños están hoy en el conflicto colombiano. Se habla de una cifra entre los 6.000 y 13.000. Sin embargo, la Procuraduría recientemente afirmó que podrían llegar a ser 16.000. No se sabe exactamente cuántos son, tampoco existe un plan concreto para rescatarlos, ni un compromiso formal de ningún grupo armado para entregarlos. Nuestros nadie de hoy son aquellos que no tuvieron opción. Bienvenidos a Historias de Nadie, a este capítulo que llamamos Los Niños de la Guerra. Nuestro protagonista de hoy es Matías, que cuando tenía 8 años ingresó a las filas de las FARC y un día, cuando tenía 14, decidió escaparse. Pero antes de hablar con él, para contextualizar su historia, hablamos con Benjamín Pava. Benjamín es el terapeuta que nos presentó a Matías, porque dirige desde hace años una fundación que se dedica al tránsito de estos niños de la guerra a la sociedad. Por esta razón, recopiló miles de historias sobre el reclutamiento infantil en Colombia. Y esto fue lo que nos contó. Hay un proceso de aprendizaje dentro del grupo armado, y cuando nos llegaba el niño a la fundación tenía que haber un proceso de desaprendizaje. Entonces era como desaprender e incluirlos en una vida cotidiana de civilidad, porque venían en una vida de un régimen militar al cual ellos ya estaban acostumbrados a obedecer. Entonces nosotros teníamos que tranquilizarlos y decir, no, ya la guerra se acabó. Ya aquí ya vamos a ser niños jóvenes, común y corriente, no normales, digamos común y corriente. Ya para ustedes hoy la guerra se acabó. Ahora, sí, para un pelado que venía de un grupo paramilitar, encontrarse que en esa casa donde iba a vivir iba a encontrar guerrilleros, para él de entrada eso era un choque. O sea, ¿dónde están pues que los quiero acabar? ¿Cierto? Pero ahí era donde empezaba ese primer acompañamiento y donde empezaba ya la parte terapéutica, netamente, en convencer al muchacho, aquí la guerra se acabó. O tú perdiste la guerra o te entregaste. Si te entregaste es porque quieres una mejor vida, y aquí no hay ni guerrilleros ni paramilitares. Aquí habemos unos seres humanos que van a vivir contigo y que tienen una intención de salir adelante. Bienvenido si quieres salir adelante. Y entonces a partir de ahí empezaba un proceso aquí, y de alguna manera no nos interesa de que digas de que tú vienes de tal grupo, ni que tú hacías, ni nada. O sea, las experiencias de vida te las va a escuchar un grupo profesional, pero allá ustedes van a ser jóvenes que hacen parte de un hogar. Definitivamente la ausencia del Estado en las diferentes regiones es que también permite eso, ¿cierto? Yo digo, no solamente es que haya escuela y haya educación y se le garantice al niño educación, sino también la calidad de la educación y la continuidad de la educación. Entonces nosotros encontrábamos situaciones porque no solamente analizábamos la situación del niño, sino el contexto de donde venía, porque el contexto nos decía mucho para la vinculación o para la desvinculación también. Entonces, si encontrábamos unos contextos donde hay ausencia de Estado, donde no hay colegio, donde va un profesor cada 3 meses, se regresa, no contratan, etcétera, etcétera, esa garantía de derecho, esa falta de garantía de derecho lanza al niño a la guerra también.
donde no existen programas recreativos para los niños, donde no existen acompañamiento por otro tipo de programas del Estado y hay ausencia total del Estado, pues es una comunidad que está a la deriva de lo que primero llegue, ¿cierto? Y además que normalmente en esas zonas donde hay ausencia de Estado hay pobreza. Yo no tengo capacidad de votar, de elegir, hasta que no tenga 18 años. Y la guerra es condición de adultos. Legalmente en Colombia, y de acuerdo también al protocolo de Ginebra, que también Colombia lo firmó, ningún menor de 18 años debe participar en la guerra. Si es un acuerdo internacional y un adulto, que es el que permite el ingreso, no importa la forma que sea, el ingreso de las personas a sus grupos, también debe tener claro que menor de 18 años no puede aceptar bajo ninguna responsabilidad. O sea, si en un bar no es el muchacho el que decide que quiero entrar, es que ese bar tiene que garantizar un portero para que no ingresen menores de edad. Así también tiene que ser en los grupos armados. En Colombia sabemos que hay guerra, pero no queremos escuchar nada de guerra. Ya nos han metido tanto de guerra y cualquier cosa que nos hable de guerra nos vuelve vulnerable. Entonces, yo creo que ese miedo de los colombianos está presente ahí y cualquier persona que nos diga que participó en la guerra, inmediatamente lo vemos como alguien que nos puede hacer daño y la retiramos. Si vemos una persona que estuvo en la guerrilla y que está en mi empresa, creo que esa persona me está haciendo inteligencia, creo que le va a informar un grupo armado, me siento vulnerable porque me pueden secuestrar. Entonces, entiendo las dos partes, ¿cierto? Entiendo el empresario que tiene esa prevención por la experiencia de guerra que hemos vivido, sobre todo el secuestro, pero también entiendo el que ya hizo la paz. Es que la paz no es una firma. Entonces yo diría que yo no tengo que ponerle condiciones a ellos. A mi casa llega un vecino y yo no le pongo condición. Entonces, si ya va a ser mi vecino, que viva como mi vecino, no importa dónde venga, ¿cierto? Y yo diría que esa sería la sensibilización que tendríamos que tener la comunidad, la posibilidad de aceptar, de vivir con él y darle el espacio vital que tienen derecho en nuestro país de convivir donde ellos quieran hacerlo. A pesar de que el reclutamiento infantil ha existido siempre en Colombia, solamente en 1999 el ICBF creó un programa específico para luchar contra él. Desde ese día hasta hoy, el ICBF ha atendido a 5.708 niños. Sin embargo, esta cifra no es ni la mitad de los niños que hoy se presumen que están combatiendo. Colombia tiene la cifra más alta de reclutamiento infantil por conflicto interno en el mundo. La Defensoría del Pueblo asegura que en un promedio 10 niños son reclutados al mes en Colombia. Hablamos con Ana María Ferguson, la directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, el ICBF desde el año 1999 creó el programa para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley. Ese programa básicamente lo que busca es darles un acompañamiento psicosocial para que ellos puedan restablecer sus derechos y luego vincularse a la sociedad. Ese programa pues básicamente tiene 4 fases. Una fase inicial donde se hace como un diagnóstico de cómo está la situación del niño, niña o adolescente, cuáles fueron las circunstancias en las cuales fue reclutado, cuál fue el tiempo de estadía, porque obviamente hay variaciones, y qué fue lo que vivió en esto. Luego que se hace en la parte de diagnóstico, ya se empieza a hacer una intervención muy concreta, de acuerdo con un plan individual que se le hace a cada uno de estos chicos y chicas, de acuerdo con las particularidades del caso. Y luego ya empezamos al final una fase que incluye los encuentros con su familia, en los casos en que es posible ubicarla, y también ya luego una preparación para el egreso. Cuando el derecho internacional ha reconocido
que el reclutamiento ilícito es uno de los peores crímenes que se pueden cometer contra los niños, niñas y adolescentes, y ellos son víctimas. ¿Por qué? Porque hasta que tú no cumples la mayoría de edad, tú tienes una garantía de una protección y de un interés que se llama el interés superior del niño, en el cual a partir de esa sombrilla tú a ti se te deben garantizar por parte del Estado unos cuidados especiales y unos accesos a educación, a salud, y a garantizarte tu derecho a tener una familia que prima sobre cualquier cosa. Cuando el Estado, cuando la sociedad no le garantiza como ese círculo de protección de derechos a ese niño, por diferentes circunstancias, y en esta que es la peor de todas, que es que sea vinculado a la guerra, él es considerado una víctima. Nosotros tenemos que recordar, cuando vemos a estos niños, niñas y adolescentes, que son niños que en vez de estar estudiando en una escuela, estaban con las armas, que a diferencia de estar jugando como otros en el parque, estaban seguramente cometiendo actos ilegales dirigidos por los diferentes grupos armados ilegales. Entonces no hay forma de no pensar en uno de estos chicos y recordar que ellos realmente son víctimas, porque no les garantizamos como sociedad y como Estado unas posibilidades de desarrollo que cualquier niño, niña o adolescente debe tener. Nosotros tratamos en el día a día de evitar obviamente que la deserción ocurra, pero desafortunadamente ha ocurrido. El tema también es difícil para algunos de ellos acomodarse nuevamente a vivir en un espacio diferente, un espacio donde además tienes una atención constante psicológica, donde te están preguntando, donde están mirando tu proceso, y hay algunos de ellos que finalmente como que no se logran acomodar a esto. Y también hemos tenido algunos casos en los que, por ejemplo, en los casos en que tenemos atención en algunas ciudades grandes, también el hecho de volver a vivir en una ciudad no logran encajar en esto, entonces tenemos esas deserciones. Yo creo que parte del éxito del programa es que sea voluntario y que ellos realmente crean en esto, y nosotros pues tomamos todas las medidas no coercitivas sino de convencimiento, de acompañamiento, y cuando vemos que de pronto hay alguno que está entrando en algún tipo de crisis, pues tratamos de fortalecer la intervención con la Defensoría de Familia para evitarla, y en eso hemos estado trabajando, porque realmente no debería ocurrir. Lo que hace el Estado, digamos, y el esfuerzo que ha hecho el Estado es facilitarles a ellos, de acuerdo con la oferta estatal que tenemos, la posibilidad de acceder a educación para el trabajo en la mayoría de los casos, y en eso pues realmente la agencia líder de ese tema es la Agencia Colombiana para la Reintegración, porque pues es la que tiene ya la batuta en lo que tiene que ver con cuando cumple la mayoría de edad y una formación que pudiera ser profesional. Ahora, en lo que tú mencionas de cómo puede aportar la sociedad, y si nosotros nos empezamos a preguntar en el día a día yo cómo puedo aportar, pues las universidades, tanto públicas como privadas, podrían fácilmente dar unos cupos de becas específicos para estos adolescentes o jóvenes ya en este caso, que requieren estudiar. Si mañana se firmaran los acuerdos de paz en La Habana, el Estado debería estar preparado para recibir entre 6.000 y 13.000 niños provenientes solamente de la guerrilla. Es responsabilidad del Estado tener un plan de posconflicto que esté a tono con las necesidades de estos niños para que su proceso de reintegración sea exitoso. El 33% de los niños que han participado en el programa del ICBF han desertado voluntariamente. De la mitad de ellos no se conoce el paradero. Se presume que pudieron haber reincidido en algún grupo armado. Recientemente, la Comisión de Derechos de los Niños de la ONU publicó un informe en el que era bastante crítico de la función del Estado colombiano en el tema de reclutamiento infantil. Sobre este informe hablamos con Fernando Sabogal, director de la Fundación DNI. Pues infortunadamente los informes tanto del Comité de Derechos Humanos como del Comité de los Derechos del Niño, siempre salen las observaciones fuertes al Estado colombiano por el incumplimiento
de los diferentes tratados internacionales. Entonces siempre le hacen el llamado porque no se está monitoreando realmente, no se está haciendo la protección de los derechos de los niños, no se están garantizando, no se está trabajando en la prevención. Últimamente, por ejemplo, con el informe que vinieron acá los relatores especiales sobre el informe que hace el Estado colombiano al Comité de los Derechos de los Niños, que es el órgano encargado de vigilar la aplicación de la convención, es muy claro, ahí están: continúa el reclutamiento de niños y niñas en los conflictos armados, se sigue dando, no se sigue aplicando, no se sigue protegiendo el derecho a la vida, no se siguen protegiendo la escuela, no se siguen utilizando niños como en actividades cívico-militares que están prohibidas, y el tema de la violencia sexual es altísimo para los niños y las niñas. Entonces el tema sigue, no hay cifras exactas, y un llamado que hace contundente es a que, a pesar de que existe una institucionalidad, la ven muy débil y muy desarticulada. Porque ese reclutamiento se da por diferentes maneras, pero básicamente es desatención y falta de oportunidades del Estado. Por eso es que muchos niños llegan a estos grupos armados. Pues ahora están las guerrillas, que son el 50% que reclutan, pero ahora tenemos los nuevos grupos post-desmovilizados que incrementaron su accionar. Hace 2 años era como el 18% y ahora están en una actividad de reclutamiento, de actividades de hostilidades, en un 38%, lo que hace complejo al conflicto. Entonces no se cumple la prevención, básicamente no hay programas ni políticas de prevención para evitar el reclutamiento de niños y niñas al conflicto armado. Por ejemplo, también en esas regiones que se llevan a las niñas 8 o 15 días para los campamentos, para que sean utilizadas en la prostitución de los grupos armados. Sobre todo esto lo hace los paramilitares y las zonas donde está la minería. Se desaparecen las niñas 15 días y nadie reporta a la Secretaría de Educación del municipio esas niñas dónde están, pero todos saben que son utilizadas en prostitución para esos grupos. Entonces eso, pues uno dice: ¿dónde está el Ministerio de Educación? ¿Quién está haciendo los seguimientos? Entonces es bastante lamentable la situación. La violencia sexual contra las niñas sigue aumentando. Como lo del conflicto armado se ha polarizado mucho, entonces hay unos estigmas muy fuertes sobre los niños y niñas que han hecho parte de grupos armados. Prevalece la idea como que son delincuentes, son peligrosos y da miedo con ellos. Entonces esto hace que su autoestima no sea la mejor, tenga una baja autoestima, y por eso también pueden perder muchas oportunidades. Pero las empresas, la sociedad también discrimina a estos niños, a estos jóvenes, a estas mujeres. Por hacer parte de algún grupo armado, pues va a tener menos oportunidades de tener un empleo. Lo que tú dices, lo que se le ofrece, el paquete que se le ofrece a ellos es un paquete de bajo perfil, muy para que sobreviva, no para que viva dignamente, no para que se realice sus sueños. Entonces la sociedad sí es bastante responsable, los medios de comunicación que han estigmatizado a estas personas. O sea, lo importante con eso de las víctimas es darles el rostro a las personas para que la sociedad entienda que detrás de esos niños que han estado en los conflictos son personas, hay familias y hay unas historias de vida. Lo que ustedes dicen, historias de nadie, sí, hay historias de personas que están ahí de carne y hueso y que también tienen sueños, que sufren y que por muchas situaciones de la vida les tocó entrar a un grupo sin quererlo, a un grupo armado. Entonces la sociedad debe entender eso, se debe hacer mucha pedagogía de que las personas y la gran mayoría de la sociedad entienda
porque son personas y que necesita la sociedad brindarle todas las oportunidades para que podamos tener la paz, ¿no? En el próximo bloque conoceremos a Matías, el protagonista de nuestra historia. Ya volvemos. Había estado en el grupo armado desde los 8 años, cuando había huido de su casa, escapando de los golpes y el maltrato que le daba su padrastro. El caso de Matías no es un caso aislado. El 25% de las niñas y el 11% de los niños que resultan en grupos armados ilegales lo hacen huyendo de la violencia física y sexual que les propina su propia familia. Esta es la primera vez que Matías cuenta su historia en cámara. Hablamos mucho antes de que decidiera hacerlo, pero al final decidió que no tenía nada que esconder. No tenía nada que esconder porque su historia es la historia de una víctima que salió adelante a pesar de las peores circunstancias. En la tandada que nos fuimos éramos aproximadamente como unos 150, por ahí unos 90% era solo jóvenes. Yo era el más chiquis porque tenía como 9 añitos, iba a cumplir 10, pero sí la mayoría eran jóvenes, jovencitos, todos. ¿Y por qué se van tan jóvenes? ¿Por qué se van? Porque uno como joven es más fácil, es más creíble, es más proactivo que una persona adulta. Entonces, para los grupos armados es más fácil ingresar a un joven de mi edad que ingresar a una persona de 30 años. O sea, la diferencia es muchísima, simplemente por el hecho de ser jóvenes, es más pilo, aprende más rápido, se desenvuelve en muchos aspectos totalmente fácil. En cambio, una persona adulta de 30 a 25 años es más lenta, piensa muy bien las cosas, no se deja convencer fácilmente. En cambio, uno de jovencito lo hace. Yo identifico como 3 momentos, ¿no? Uno, cuando estabas en la niñez, cuando vivías con tu padrastro que te maltrataba. Otro, durante la guerrilla. Sí. Y otro, después de la guerrilla, ¿no? ¿Cuál es el momento que tú recuerdas como más duro de esos 3 instantes? El más duro, estar en el grupo armado, es uno de los momentos más duros, más difíciles y yo diría que poco inolvidable, porque allá día tras día tú te estás jugando la vida. En cualquier momento hay bombardeos, hay enfrentamientos, le puede pasar algo. Es algo inolvidable, es algo que siempre lo va a marcar, es algo que pierde la niñez uno. Nunca jugué con carros porque en realidad no me hubiera gustado, pero nunca se dio esa oportunidad. Digamos que el carro mío fue las armas. Ese fue el juguete mío que me dieron cuando niño. En algún momento dijiste, pues me decías hace un rato que a los 3 meses ya estabas arrepentido de entrar. ¿Qué fue eso? ¿Cuáles fueron esos momentos que dijiste, por qué me vine a este grupo? Uy, sí. A los 3 meses estaba aburrido, estaba triste. Extrañaba a mi mamá, extrañaba a mis hermanos, extrañaba la comida de mi mamá. Entonces yo creo que ese fue una de los bajones que tuve, de muchos, que dije, uy, no, yo no estoy acá, yo no sirvo para estar acá. El entrenamiento son 6 meses donde te toca ranchar, donde te toca hacer trincheras, donde te toca acampar, donde te toca hacer chontos, donde te enseñan la disciplina, donde te toca trotar. Mejor dicho, abarca muchos temas
y es una de las pruebas más difíciles que existen, el entrenamiento. Entonces a los 3 meses sí, yo lloré muchas veces, y es más, hasta algún día me volé, y nada, como te contaba ahora al rato, me volé como a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde me agarraron cerca del campamento. Entonces imagínate, estaba tan triste que decidí volarme, pero de nada me sirvió porque me agarraron. Entonces esos son momentos que uno dice, uy, Dios mío, imagínate donde hubiera salido acto para fusilamiento, no estaría acá. Pero mi Dios siempre me dio una segunda oportunidad y aún me la sigue dando estando hoy en día donde estoy. Entonces yo creo que sí, tuve un bajonazo en ese instante, pero después de que pasé todo ese proceso de los 6 meses, ya mi mente era diferente. A la edad de aproximadamente 14 años, un día decidí desmovilizarme, sin pensarlo, o sea, fue algo instantáneo, algo que yo jamás en la vida pensé hacerlo, pero lo logré, teniendo en cuenta y en claro que si no lo lograba, pues me iban a matar, de una u otra manera lo iban a hacer, pero yo tomé ese riesgo. Cambiar de un momento a otro, eso fue algo muy importante en mi vida. Primero porque estaba dejando algo que me estaba perjudicando personalmente y emocionalmente. Y segundo, fue algo bueno porque estaba dejando un mundo lleno de guerra, lleno de violencia, a seguir con un mundo de esperanza, un futuro mejor, poder tener una familia, poder tener una persona a mi lado, compartir momentos bonitos, conocer más de la vida, darme una segunda oportunidad, porque fue darme una segunda oportunidad. Me sentía con otras metas diferentes. Obvio, eso no fue de la noche a la mañana, es un proceso muy largo, es un proceso de días, de años, y hasta el día de hoy sigue siendo un proceso, porque aún no he cumplido mis sueños, aún no he cumplido mis metas y falta mucho para llegar allá, pero con la ayuda de mi Diosito y con la berraquera que tengo, yo creo que lo voy a lograr. Cuando uno habla con Matías, le cuesta encontrar las secuelas del conflicto. Su capacidad de resiliencia, su capacidad de soñar, su capacidad de sonreír y sus ganas de construir asombran. También asombra las reflexiones sobre un conflicto que tuvo que vivir en carne propia. Una cosa es estar acá y que digan, uy, hubo bombardeos en tal parte, mataron tantos guerrilleros. Qué dicha por los soldados, porque son un triunfo, son unos objetivos y son unas metas. Pero yo que estuve allá, es lo más duro, es lo más triste, es lo más decepcionante que puede haber. Están en un enfrentamiento y saber que nos estamos matando entre nosotros, entre seres humanos, entre colombianos, incluso hasta familiares pueden ser. Entonces, yo que lo viví, son momentos difíciles, son momentos de angustia, son momentos de pánico, son momentos inolvidables, son momentos en que te van a marcar. ¿Por qué? Porque te estás jugando la vida en ese instante, en esos bombardeos, en esos enfrentamientos, tanto como el uno como el otro. Entonces uno desde el punto de vista de acá, de un ciudadano, uy, es chévere que hayan acabado con ellos, pero nunca se han preguntado, uy, ¿por qué? ¿Por qué esos enfrentamientos? ¿Por qué nos estamos matando entre nosotros? Y créame que no se lo desearía a nadie ni a mi peor enemigo estar en los zapatos de esas personas que están allá enfrentando, dando el pecho. No se lo desearía a nadie porque es muy, pero muy triste y decepcionante estar en un enfrentamiento, sentir bombas, correr,
correr no porque le guste, sino correrle a la muerte, porque donde te caiga una bomba encima te van a volar en 1000 pedazos. ¿Tú hoy cómo vives cuando ves esas noticias de que mataron a tantos guerrilleros o mataron a tantos soldados? ¿Tú cómo la vives? ¿Qué sientes cuando ves de lado y lado? O sea, ¿te duelen igual los guerrilleros que los militares? ¿Qué sientes? Cuando veo estas noticias pienso en aquellos momentos en los que me tocó a mí vivir, esos momentos en los que me tocó correrle a la muerte, esos momentos en que sentía las bombas, en que sentía la muerte, en que me tocaba disparar por mi vida, en que lo único que tenía en mente era la muerte y lo único que trataba de hacer era sobrevivir, huirle a la muerte. Entonces yo me pongo a pensar y veo las noticias y digo, uy, duro, tenaz para ellos, tanto como para los grupos armados como para el ejército, porque son seres humanos y sea como sea nosotros tenemos derecho a vivir todos dignamente, pero sentado en el televisor frente a la pantalla y mirando esas noticias es algo duro, y yo que lo viví, yo que lo sufrí y yo que lo experimenté, es algo muy triste. Yo en mi trabajo, para mí es muy difícil decirle a un compañero, oiga, lo que pasa fue que yo alguna vez pertenecí a un grupo armado. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a discriminar. Porque antes de eso yo pregunto, oye, si algún día se encontrara con un guerrillero, ¿cuál es su reacción? Entonces una vez hice eso, entonces esa nena y ese amigo me decía, uy, no, tenaz, esos manes son unos matones. Yo les preguntaba por qué y ellos me decían, miren las noticias, cuántas personas no han matado, cuántas personas no han secuestrado. Entonces ahí viene la discriminación. Imagínate donde ellos se hubieran enterado que estaban hablando con un excombatiente, con alguien que perteneció a un grupo armado. Entonces siempre he vivido con ese temor, como con esa barrera, con ese muro, y siempre tratando de ocultar mi pasado. ¿Para qué? Para tener un trabajo digno como cualquier colombiano, para tener un trabajo mejor, para tener unos ingresos bien, para tener unos ingresos de poder sobrevivir. Entonces yo creería que es eso, ¿no? La discriminación, el temor de decir, oiga, yo fui, pero ya no lo soy. Es algo muy bonito dar con una persona en la cual puedas contarle todas las cosas. Se siente bien, se siente un desahogo, se siente esa libertad, esa tranquilidad de que esa persona lo va a admitir con un pasado oscuro, de poder compartir con ella sin temor de nada. Sí, como te decía, es bien, se siente gratificante, y a pesar de esas cosas, aún sabiendo esa persona, lo apoya y se va para adelante, eres un guerrero, no me importa su pasado, lo que me importa es su futuro. Quiero que me demuestre y que se demuestre a usted mismo que en realidad está hecho para cosas grandes, está hecho para momentos muy bonitos, puede salir adelante. Para mí lo más gratificante es poderme graduar de una buena universidad, poder demostrarle a mi mamá, uy, soy un profesional, pero porque lo hice de corazón, porque nadie me lo regaló, porque me tocó sufrirlo, porque yo lo guerrié. Entonces yo creería eso, que este mensaje, que esta reflexión, para aquellas personas que escuchen, para aquellas personas que lean, que piensen un poquito que hay personas que lo tienen todo y no lo valoran, pero hay personas que no lo tenemos todo y valoramos eso. Matías tuvo la suerte de sentir un día un impulso vital que lo obligó a correr trocha arriba en busca de su libertad. No todos los niños tienen la suerte de desvincularse siendo menores de edad del grupo armado. En el próximo bloque conoceremos a Sabas, que entró a los 16 años a las FARC, pero solamente se pudo desmovilizar ya siendo mayor de edad.
Sufrió mucho las secuelas del conflicto, pero hoy demuestra que quien hizo la guerra puede construir la paz. Sabas entró al grupo armado el día que un comandante lo reunió junto con otros chicos de su pueblo y les informó que desde ese día hacían parte de la guerrilla. Siendo miliciano, los paramilitares atentaron contra él y lo dejaron en silla de ruedas. Ahora trabaja como líder en escuelas de perdón y reconciliación. Sabas nos cuenta su historia desde el día que decidió desmovilizarse. Lo primero que hice fue contarle a mis hijos y a mi señora. Yo los mandé a llamar porque yo vivía solo, porque me daba miedo que ya cuando a mí me hicieron el atentado yo estaba con ellos. Y yo no quería que ellos volvieran a presenciar otro tipo de cosas así. Y si me van a matar, que me maten aquí solo. O que por matarme a mí vayan a matar o a herir a alguno de mis hijos. Eso no lo quería permitir. Entonces yo me fui a vivir solo. Entonces cuando yo tomé la decisión, yo lo primero que hice fue llamarlos a ellos, que fueran, y les conté. Y ellos primero que me dijeron, no, si es tu decisión, hágale, nosotros te apoyamos en eso. Y el proceso de la Defensoría del Pueblo fue muy difícil por la desconfianza que yo tenía en la institucionalidad. Yo no confiaba en nadie. Yo fui 3 veces a la Defensoría del Pueblo y yo pedí hablar con la Defensora del Pueblo, era una doctora. Pero siempre me decían que ya no estaba y que no podía atenderme, entonces yo me regresaba. Segunda vez tampoco, y yo me regresé otra vez. En el tercer intento un doctor ahí, una persona un funcionario, le llamó la atención, entonces me invitó a su oficina y cerró la puerta. Y me dijo, venga, yo he visto que usted ha venido aquí 3 veces con esta. Cuénteme, ¿qué necesita? Y yo lo ayudo. Usted puede confiar en mí, puede confiar, nosotros estamos aquí para ayudarnos. Y me convenció de que le contara, entonces yo le conté. Y como a los 10 minutos estaba la Defensora del Pueblo ahí. Y ahí empezó todo el proceso. Estuve arrepentido varias veces de haberme entregado porque me tenían en un calabozo, encerrado. Ellos decían que era por seguridad, porque ahí habían unos desmovilizados de las autodefensas también que se habían entregado. Entonces ellos decían pues que a pesar de que ya se habían desmovilizado, pues que no era conveniente que se juntaran conmigo, que de pronto ellos me fueran a hacer algo a mí, que no sé qué. Yo decía, yo me fui a entregar para que me vinieran a meter en un calabozo, hombre, eso no es justo. Pero después entendí que sí, que era necesario hacerlo. Un día en la noche me dijeron, mañana temprano se alista porque ya le llegaron los tiquetes y se va para Bogotá. Pero fíjate, hay algo importante ahí, que esos desmovilizados de autodefensa que no nos dejaron juntar allá, que porque era peligroso, que porque de pronto me hacían daño, ese día nos vinimos juntos en el avión y ellos me ayudaron a subir al avión y todo eso. Entonces ya desde ahí se empezó a romper ese, que allá éramos enemigos y allá nos matábamos, y ya como que empezaba uno a ver como que ahora es otro cuento. Para muchos compañeros es complicado porque en la FARC te dan la ropa, te dan los zapatos, te dan un arma, la comida, allá no tienes que comprar nada, tú no sabes administrar tu plata. Y llegas aquí a Bogotá donde te van a dar, porque es poquito lo que te dan para sobrevivir,
Si tú no sabes, una persona que ha vivido aquí en la ciudad hace milagros con esa plática, pero uno no, porque no saben administrar esos recursos, el poquito que le dan, y eso empieza a complicar aún más la situación. ¿Y cómo así que yo tengo que pagar arriendo? ¿Cómo así que yo tengo que pagar servicios? Porque la cultura es, uno no paga nada, y si no se lo dan, pues de alguna forma lo tiene allá, pero es como ese cambio de las costumbres. Y empezar uno a que ahora es responsabilidad mía y no es responsabilidad del otro darme o decirme qué debo hacer, sino que ya... Y eso ha caído en que muchos compañeros se desordenen completamente, porque tú vienes de un orden cerrado, donde hay una estructura de mando, de un comportamiento que tú debes tener allá, porque una disciplina. Llegas donde tú puedes hacer lo que te dé la gana, entonces eso ha permitido que muchos compañeros como que se desordenen completamente. Pueden haber muchas herramientas, muchas personas interesadas en ayudarte, pero si tú no tienes la voluntad de cambiar y de superarte, pues eso es un trabajo en vano. O sea, todo depende de la voluntad y de la convicción de la persona que abandona la lucha armada y que decide reintegrarse a la sociedad, pero eso depende mucho de esa voluntad que tenga el individuo. Yo creo que mantenerse en la clandestinidad no ayuda al proceso de reintegración. Yo creo que lo que ayuda es visibilizarse y que te reconozcan. A lo mejor te van a tirar la puerta en la cara, alguien te va a rechazar, te va a estigmatizar, pero ese es el costo político que tenemos que asumir por haber estado en un grupo armado ilegal. Yo creo que la paz no es la desmovilización del FARC o de cualquier grupo armado ilegal. La paz es la construcción de convivencia que se hace desde las familias, desde los hogares, en cada una de las casas y las personas que habitan estas localidades. Creo que hay muchas formas de violencia de las cuales hay que atender. Si antes éramos líderes para la guerra, ahora podemos ser líderes de paz y sacar la violencia de la casa, de la cobija que se nos metió ahí debajo de la cobija y tratar de sacar esos diferentes tipos de violencia que generan más víctimas y más muertos que la misma guerra o la confrontación armada que se vive allá en la selva. Sabas me dice que el secreto de una reinserción exitosa es el apoyo familiar, tener objetivos claros y la posibilidad de lograr esos objetivos en su nuevo rol en la sociedad. En la historia de Matías existió una mujer que sin conocerlo creyó en él y le dio el apoyo familiar necesario para que él no desistiera en su camino a la reinserción. Yo tenía lesmaniasis cuando salía allá, la tenía bastante avanzada, pues estaba en control allá, pero no era lo mismo estar allá, estar acá. Estaba en el hospital en Gativá, acá en Bogotá, y nada, pues solo porque nadie se iba a visitarme. Si acaso me llevaban el desayuno y ya, y una sola visita. Entonces al lado, como tan solo era un niño, había otra niña, más chiquis que yo, tenía como 10 años. Entonces la mamá iba a visitarlo todos los días a ella y le llevaba frutica, le llevaba así cosas bonitas, yogur. Bueno, uno con un hijo hace lo que sea por ese niño, por esa persona tan linda que tiene al lado. Entonces ella iba a visitarla todos los días y un día se dio cuenta que nadie se iba a visitarme. Entonces se acercó y me dio una fruta y yo, pues gracias. Y yo como que nunca nadie me había dicho eso, y mucho menos acá en Bogotá, que la gente desconfía de todo el mundo, o nosotros desconfiamos de todo el mundo. Entonces al otro día me llevó desayuno y yo, wow, y comenzó a preguntarme, y pues obviamente yo le conté, fui muy sincero con esa persona. Y bueno, la hija salió
se recuperó y logró salir, y después ella seguía visitándome como si yo fuera alguien de ella, o sea, como algo bonito, algo wow, ese niño es conmovedor. Entonces duré como 2 meses, y esos 2 meses ella siempre estuvo allá. Yo le conté, y una vez conocí a mi trabajadora social allá porque fue a visitarme a ver cómo estaba. Y nada, hoy en día le doy gracias a esa persona porque estoy acá sentado en esta casa, estoy sentado donde esa persona hace más de 8 años estuvo pendiente de mí, y hoy en día me está brindando un apoyo emocional, un apoyo de cariño, una confianza y un respeto y amor como ese sobrino. Y yo también la quiero mucho a pesar de las cosas, a pesar de mi pasado tan oscuro. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo pendiente de mí, sin importarle nada, y me abrió las puertas de su casa como si fuera un familiar. Entonces, gracias a esa persona, en ese momento tan crítico, en ese momento tan difícil de mi vida, me dio la mano, y sí, ese angelito hoy en día es mi tía y la quiero muchísimo. Muchísimas veces he comenzado de cero, pero siempre que comienzo de cero, siempre pienso en cosas bonitas. Siempre que me pasa algo difícil, siempre que le pasa algo a mi familia, son bajonazos, y creo que los tenemos todo el mundo. Hay momentos críticos en la vida, pero uno debe estar preparado para esos momentos. Entonces, cuando está en el suelo, otra vez levantarse y tratar de luchar. Los niños y niñas que han sido reclutados por grupos armados son víctimas, y como víctimas el Estado y la sociedad colombiana debemos repararlos. La mayoría de ellos solo buscan y necesitan una segunda oportunidad. Nuestro deber como sociedad es no olvidarlos, también es abrirles un espacio para que puedan retomar esa segunda oportunidad, para que en esa segunda oportunidad puedan ser libres y cumplir sus sueños. Tarde o temprano se va a firmar la paz, y cada uno de nosotros en nuestro lugar debe estar preparado para recibir a estos niños que vienen de la guerra, para recibirlo en los colegios con nuestros hijos, para recibirlos como compañeros de trabajo cuando sean adultos, para recibirlos en nuestra sociedad. Cada persona que se desmoviliza es un combatiente menos, y la sociedad colombiana debería aplaudir cada uno de esos gestos de paz. Matías, en un acto de valentía, ha dado el primer paso en nombre de muchos chicos desvinculados. Ha mostrado su rostro, ha mostrado su historia, para que los colombianos tengamos un recorderis de todos los niños que día a día sufren el conflicto armado en carne propia. Esto fue Historias de Nadie. No olviden comentar, compartir y difundir. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.